Hola, ¿cómo están? Soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El mes pasado leímos en el club el libro de Carlos Cortés, El año de la ira, donde nos habla sobre el asesinato de Joaquín Tinoco. Un poco trata la dictadura, pero se centra sobre todo en el asesinato. Por eso queríamos entrar a conocer más detalles del contexto histórico que había en torno a la dictadura de Federico Tinoco. Es por eso que invitamos a Alejandro Bonilla Castro, quien es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica, máster en historia de esa universidad, doctorando en el programa Territorio, Migraciones y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha hecho investigaciones sobre historia de la memoria, sobre la dictadura de Federico Tinoco Granados, sobre el monumento de León Cortés y sobre patrimonio cultural costarricense. Actualmente su investigación de doctorado es sobre la historia de la planificación urbana de Costa Rica. Hola, ¿cómo está Alejandro? Buenas noches en Hola, París, buenos días buenas noches, buenos días. en Costa Rica y un saludo para los que nos vean a cualquier hora en que accedan a este video. Háblenos un poquito sobre el contexto histórico en el que surgió la dictadura, en que se dio el golpe de Estado y luego llevó a Federico Tinoco Granados al poder. Ujú. Bueno, es un contexto bastante complicado porque estuvo enmarcado durante la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, o sea, el gobierno de Alfredo González Flores, que comienza el 28 de abril de 1914, nace prácticamente con la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente el gobierno de Alfredo tiene que establecer varias políticas económicas y sociales para reducir al mínimo el impacto económico y social de este conflicto bélico, ¿verdad? Que si bien no nos afectó directamente, indirectamente se afectó por la disminución en el volumen de exportaciones que eventualmente después se redirigieron a Estados Unidos, pero en un principio este, este ingreso que tenía el país pues se vio realmente afectado. Además de esto, muchos de los alimentos que se consumían en Costa Rica provenían de Europa en algunos casos. Entonces, eso hizo que se encareciera el precio de lo que hoy conocemos la canasta básica, ¿verdad? En aquel momento le decían subsistencias, ¿verdad? Y también se tuvo que hacer frente a un problema bastante fuerte de acaparamiento de alimentos, que esto pues obliga, ¿verdad? Genera descontento dentro de la población, aunado además a que el gobierno de Alfredo González Flores, pues para paliar un poco el efecto adverso en las arcas públicas, ¿verdad? Establece una serie de reducciones salariales, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? No afectar tanto o no desangrar, ¿verdad? El tesoro público. Este tipo de malestar social y económico se unió también al político, porque Alfredo González Flores, como lo mencioné, llega al poder mediante un pacto político entre las diversas agrupaciones de aquel momento, el partido, principalmente el Partido Unión Nacional ¿cómo se llama? Del doctor Carlos Durán Cartín. Entonces, a partir de este pacto que se firma entre Alfredo González Flores y el doctor Durán, eh, que supuestamente también intermedió Federico Tinoco, esto le daba a Alfredo González Flores el apoyo político para su gobierno a cambio de ciertas prerrogativas, ¿verdad? Que él tenía que cumplir durante la elección del 5 de diciembre de 1915, donde se renovaba la mitad del Congreso, y durante la cual, ¿verdad?, el gobierno de Alfredo González Flores se comprometía a brindar mayor participación al partido duranista. Y después de esto, en 1917, durante la campaña electoral del 18, tenía que apoyar a Máximo Fernández, que era el presidente del Partido Republicano, al que pertenecía González. Por supuesto, González Flores se le acusó de no cumplir ese pacto. Y a partir de esto empezó a cosechar
una serie de críticas y también de descontentos políticos que a la postre, ¿verdad?, se sumaron para derrocarlo, ¿verdad?, entre otros factores. En este contexto, ¿verdad?, fue que se movió, ¿verdad?, los motivos para poder derrocar a Alfredo González Flores, cómo llegó también a desvirtuarse su gobierno, ¿verdad? Que fue un gobierno reformista, en este caso en materia económica principalmente. Y bueno, esto digamos es a grandes rasgos lo que enmarca, ¿verdad? Ahí podemos ir profundizando en detalles poquito a poco. Sí, me interesa saber en particular quiénes apoyaron a Federico Tinoco al tomar el poder, qué grupos se aliaron con el poder en ese momento, pero quiénes se lo opusieron, quiénes continuaron con la oposición durante los meses en que estuvo como dictador. Bueno, ok, el gobierno de Federico Tinoco comienza utilizando como excusa, ¿verdad? Un problema reeleccionario, ¿verdad? La prensa, bueno, la prensa que después fue tinoquista, el periódico La Información, dio a conocer un rumor en el cual se hablaba de que Alfredo González Flores se iba a perpetuar en el poder, porque Alfredo González Flores no era presidente, sino que era primer designado a la presidencia. Entonces, utilizando ahí una maraña ahí supuestamente técnica, Alfredo González Flores iba a postularse al poder por un segundo periodo, ¿verdad? Cosa que no gustó, ¿verdad?, a ciertos sectores. Pero como lo mencioné al principio, el gran descontento que ya había cosechado Alfredo González Flores al desconocer el pacto del 28 de abril de 1914 hizo que, además de esto, se le empezara a cuestionar su juventud, ¿verdad? Y también su honradez, ¿verdad? Para seguirlo atacando, ¿verdad? Y también ponerlo como un político poco serio. En este caso, también se le adujo que el hecho de haber vetado ¿cómo se llama? Un proyecto, ay no, se me olvida ahorita el nombre, un contrato petrolero. El contrato petrolero Pinto-Grulich, ¿verdad? Al darle el veto, supuestamente eso hizo que la élite que estaba a favor de este proyecto, ¿verdad?, se fuera en contra de Alfredo González Flores, lo cual, digamos, en cierta forma pasó, pero realmente el contrato tuvo vigencia, ¿verdad?, aunque Alfredo González lo vetó, y además de esto, la reforma tributaria fue aprobada el 6 de diciembre de 1916. Realmente, digamos, ese fue el gran problema, ¿verdad? Se aprueba en 1916 la reforma tributaria que establecía los impuestos directos y además de esto, ¿verdad? A partir de este momento ya, ¿quiénes eran los que querían derrocarlo? Bueno, querían derrocarlo los del partido duranista, ¿verdad? El partido Carlos Durán Cartín, el partido civilista, que era el del partido, perdón, el de Rafael Iglesias Castro. Se unieron también supuestamente los intereses de la United Fruit Company también. Y además de esto, parte de la cúpula del Partido Republicano, al que pertenecía Alfredo González Flores, al romperse la relación entre Máximo Fernández y Alfredo González Flores. Entonces, ¿qué hizo Federico Tinoco? Federico Tinoco dijo, vale, yo soy el garante del pacto del 28 de abril de 1914, yo hice ese trato con Carlos Durán Cartín, yo le debo garantías a Carlos Durán Cartín y por ende derroco a Alfredo González Flores. ¿Qué es lo que pasa? Que con esto, ¿verdad? Tinoco oculta sus ambiciones de poder porque él deseaba llegar a la presidencia. Lo que pasa es que lejos de querer reelegirse, Alfredo González Flores lo que estaba era considerando que Manuel Castro Quesada, que era quien funcionaba como quien era ministro plenipotenciario en Washington, lo sucediera en el poder. Y era rival de Federico Tinoco. Entonces Federico Tinoco quiere, a partir de esto, ¿verdad?, hacerse del poder mediante ese discurso de traición del pacto del 28 de abril,
de defender la democracia y todo el asunto, y el 27 de enero, ¿verdad?, del 17 es que lo derroca Alfredo. Ahora, el gobierno de Federico Tinoco empieza con un apoyo muy importante dentro de la cúpula de estos partidos. Todo lo que es los seguidores de Rafael Iglesias Castro, Carlos Durán Cartín, la sección que era fiel a Máximo Fernández Acuña, perdón, me equivoqué, sí, a Máximo Fernández, no sé, estaba pensando en Mauro Fernández, me equivoqué, Máximo Fernández. Estos son los que le dan apoyo al gobierno Federico Tinoco. Además de esto, presidentes como Ascensión Esquivel Acuña se sientan, ¿verdad? Y varios de ellos son los que conforman la Asamblea Constituyente de 1917. Entonces, a nivel político, Tinoco llega con un buen apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Que este apoyo político que él tuvo no logró ¿cómo se llama esto? Traducirse en una política económico-social que resolviera los problemas de las personas, ¿verdad?, que estaban sufriendo, pues, con malos salarios, pobreza, acaparamiento, hambre, y además de todo el problema que existía con la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese problema económico-social es el germen de la oposición a Federico Tinoco. ¿Y por qué surge esta oposición a Federico Tinoco? Porque él no logró resolver esos problemas socioestructurales, que sí los iba a resolver la reforma fiscal de Alfredo González Flores. Entonces, más o menos a partir de agosto de 1917 es que se empieza a conformar el primer grupo opositor a la dictadura. Bueno, todavía en aquel momento no era dictadura per se, ¿verdad? Sino que ya empezaba a tomar matices de gobierno, ¿cómo se llama?, dictatorial. ¿Por qué no fue al principio una dictadura, Federico Tinoco? Porque, en primer lugar, ¿verdad?, él no quiso perseguir a sus ¿cómo se llama?, opositores políticos por miedo a una intervención estadounidense. Entonces, durante 1917, por lo menos hasta agosto, fue bastante cauto Federico Tinoco. Después de agosto, con la aprobación de la ley de abastos, que supuestamente fue creada para resolver el problema de las subsistencias, el gobierno de Tinoco metió algunos artículos que limitaban la libertad de reunión y la libertad de prensa o la libertad de opinión. Entonces, eso hizo que durante el Congreso varios alzaran la voz, como por ejemplo Rogelio Fernández Güell y los hermanos Bolio, y a partir de este momento ya uno puede considerar que el gobierno empieza a degenerar una dictadura. Claro, claro está que esto no llega a suceder, a conformarse como un régimen, ¿verdad?, perseguidor y autoritario, ¿verdad? Eso llega hasta 1918. Entonces, más o menos así se perfila. ¿Quiénes apoyaron? Apoya la cúpula adicta a lo que es el liberalismo político, ¿verdad? La generación del Olimpo, con excepción de Ricardo Jiménez Oriamuno. Lo apoya también ciertos sectores aliados de la United Fruit Company, y además de esto, pues todo el grupo peliquista, ¿verdad?, que así se llamaban los seguidores de Federico Tinoco. La oposición, ¿quiénes empezaron a establecerse? Principalmente los hermanos Bolio, Arturo y Jorge Bolio, y después de esto Rogelio Fernández Güell. Es interesante la observación que hace sobre la legitimidad del gobierno, porque no hace muchos años se dio esa polémica por el retrato en el Salón de Presidentes en la Asamblea Legislativa. Entonces, quedan esas dudas de si era legítimo el gobierno, si no lo fue, si llegó por la fuerza o no. Entonces, en cierta medida se aclaran un poco esos conceptos, ¿verdad? Pero el tema que quiero que hablemos ahora tiene que ver un poco con la memoria. Cuando leímos el libro, había cosas que nos sorprendían y que nos aterrorizaban incluso, porque si uno recuerda la formación en estudios sociales en escuela y colegio, siempre se nos ha dicho que los chicos somos pura vida, ¿verdad? Jamás ha habido, y que la guerra al final se resolvió con un pacto de amigos y que
aquí nadie ha sido torturado y demás. Entonces eso, ¿qué pasa con nuestra memoria? ¿Qué estamos haciendo mal? Que preferimos olvidar y guardar todo en un cajón o debajo de la alfombra para no afrontar lo que somos realmente y buscar relaciones o soluciones a los problemas a partir de lo que somos. Uh-huh. Bueno, el gran problema que pasó cuando cae la dictadura en 1919 era ver cómo se iba a conmemorar este hecho. Hay dos versiones de una memoria, ¿verdad?, triunfadora sobre la dictadura. Una que tiene que ver con la imagen de Rogelio Fernández Güell como mártir de la patria, y otra tiene que ver con la memoria de sanción, ¿verdad?, que fue utilizada por los revolucionarios del Zapuá, que era, digamos, la primera memoria tenía que ver con utilizar el dolor que ocasionaba la memoria de Rogelio Fernández Güell, que fue asesinado por la dictadura Federico Tinoco Granados en Buenos Aires de Punta Arenas, como un catalizador de la lucha social y de unión, ¿verdad?, de los sectores populares y también, bueno, también de los que van a hacer después la revolución del Zapuá en contra de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que cae la dictadura Federico Tinoco, la memoria de Rogelio Fernández Güell no caló o no se constituyó como tal porque, a pesar de que había sido investido como un héroe, además de sus compañeros, ¿verdad?, que habían sido asesinados, no era un héroe como Juan Santamaría, que Juan Santamaría legitimó un proyecto de nación que hablaba también de la unidad, el hecho también de apelar al hecho mestizo, ¿verdad?, de Juan Santamaría, ¿verdad?, hacía también que las personas se identificaran un poco más en términos raciales hacia este personaje. No así con Rogelio Fernández, porque él representaba una división de la sociedad entre víctimas y victimarios. Entonces, cuando cae la dictadura, el gobierno de Julio Acosta García se ve en la encrucijada de que si legitimo a un héroe en este sentido, yo lo que voy a hacer es reforzar la persecución que muchos consideraron justa de los tinoquistas. Y claro, Julio Acosta, en su opinión, no quería una sociedad dividida. Ricardo Jiménez en su segundo gobierno también va a reforzar esa posición. Entonces, es por eso que conmemorar a Marcelino García Flamenco, que fue quien denunció el asesinato de Rogelio Fernández Güell, el mismo asesinato de Fernández Güell y sus compañeros, se vio de forma poco conveniente para la idea de la paz que se quería que se quería proyectar en ese momento. Además, también tuvo un elemento pragmático. Cuando el gobierno de Tinoco cae y lo sucede Juan Bautista Quirós, había un peligro bastante fuerte de intervención estadounidense. Entonces, apelar a un discurso de conciliación, de olvido, que no pasa nada, que todo esto se va a resolver, tranquilidad, etcétera, eso hace que oficialmente se empiecen a construir políticas de perdón y olvido en vez de recuerdo. Porque el recuerdo de la memoria de la persecución de la dictadura crea división. En cambio, si nos localizamos desde el eje de la conciliación, lo que hacemos es olvidar esa división y volvemos a encontrarnos un país unido. Esa fue la política que siguió Julio Acosta, que le costó bastante caro, ¿verdad?, ante el Congreso, ¿verdad?, que estaba conformado principalmente por figuras de la Revolución del Zapuá, como y intelectuales como José María Villo Celedón, ¿verdad?, que fue uno de los más críticos, ¿verdad?, hacia este tipo de políticas. Y después también Ricardo Jiménez. Ricardo Jiménez se rehusó a participar públicamente en la inauguración del monumento a Marcelino García Flamenco, que está actualmente todavía frente al edificio metálico, aduciendo de que si él asiste oficialmente a ese evento, ¿verdad?, lo que está haciendo es oficializar la división del país. Por eso, digamos, se recurre al discurso de la paz como un elemento muy idiosincrático de la política costarricense, como algo ya propio nuestro, ¿verdad?
que sin esa paz el país no puede seguir adelante. Y también porque se apela a la paz para distanciarnos de Centroamérica, que ha tenido muchos golpes de Estado, guerras civiles, etcétera, etcétera. Y nosotros no resolvemos los problemas a palos, ¿verdad? Con violencia, lo resolvemos dialogando o con la paz. Y es interesante porque pareciera que no se ha trabajado todo eso en la psique de los costarricenses y se convierte en un discurso vacío, porque si vemos el presente hay mucha división todavía, no hemos logrado resolver todo eso. Volviendo un poco a este tema de la memoria, algunos de sus artículos plantean una propuesta de recuperación del paseo de los estudiantes, que se convirtió en el barrio chino. Háblenos un poquito sobre esa propuesta y por qué es importante rescatar la memoria de lo que significa realmente el paseo de los estudiantes. Bueno, esta propuesta pues surgió más de la lectura también de la investigación que yo hice en mi tesis de maestría, porque hay un discurso contradictorio de la Municipalidad de San José hasta el día de hoy. La calle, propiamente, la calle 9 se llama Paseo de los Estudiantes, pero el sector es Barrio Chino, ¿verdad? A pesar de que oficialmente también se conoce como Barrio La Soledad. ¿Qué es lo que pasa? Que al recurrir a elementos de la cultura china, ¿verdad? En este sector, pues invisibiliza el contenido político que constituyó el Paseo de los Estudiantes. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo inició esta memoria del Paseo de los Estudiantes? Bueno, a partir de un compañero, Rogelio Fernández Güell, que se llama Jeremías Garbanzo, varios obreros y artesanos se acercaron allá en los años 20, ¿verdad?, a la municipalidad para solicitarle que se nombraran ciertas calles en honor a los caídos con Rogelio Fernández Güell y se nombrara el Parque de la Merced, que en aquel momento era el Parque del Hospital San Juan de Dios, como el Parque Marcelino García Flamenco. La solicitud que surge desde abajo, ¿verdad? O sea, a partir de obreros y artesanos, caló hondo en la municipalidad, se cambian los nombres de la calle 9, que es actualmente el Paso de los Estudiantes, la calle 8, la calle 10, que recibieron el nombre de Joaquín Porras, Ricardo Rivera, que eran compañeros de Fernández Güell, Jeremías Garbanzo, que es en la calle 9, actual Paso de los Estudiantes, y Marcelino García Flamenco. En el 37, perdón, años después, con la idea también de las políticas de conciliación, se solicita otra vez a la Municipalidad de San José revertir esa política, ¿verdad? Entonces vuelven a tomar el nombre, esas calles, el nombre original, digamos, se les quita. Y después, hasta 1937, la calle 9 vuelve a ser rebautizada como Paseo de los Estudiantes. Entonces, ¿por qué es importante recuperar esta avenida? Porque hay muy pocos sectores de la ciudad de San José que tienen o que fueron partícipes de una manifestación, o a mi juicio, ¿verdad?, la única dictadura que tuvo Costa Rica en el siglo XX. Otros dirán que la Junta Fundadora de la Segunda República fue otra dictadura, etcétera, etcétera, pero digamos, a mi juicio, solamente la de Federico Tinoco se estructuró como tal, ¿verdad? Entonces, la lucha social que utilizó el eje de la calle 9 es único. No hay otro digamos, que trató de oficializarse de esa forma, ¿verdad? Y por ende, el trasfondo social por la cantidad de sectores populares, por los docentes, por los estudiantes que utilizaron esa vía para manifestarse, merecía el reconocimiento. Y desafortunadamente, cuando la Municipalidad de San José construye el barrio chino, solamente le dedica una pequeña placa a este movimiento, cuando más bien debería ser todo lo contrario. O sea, debió haberse exaltado la memoria, ya sea en estatuaria a los estudiantes, que después se crea una, ¿verdad? Hay un monumento a los estudiantes del Liceo Costa Rica, de las Colegios Señoritas, está al final del Paso de los Estudiantes, pero a mi juicio mal colocada, ¿verdad? Está frente a una estación de servicio, una estación de una gasolinería, ¿verdad? Sin mayor mobiliario urbano que lo ponga en valor y todo el asunto, en fin, está como hecho a medias. Entonces, el Paso de los Estudiantes no tiene esa memoria, la tiene escondida, ahí está presente,
pero la tiene bastante escondida. Entonces, la propuesta que yo había hecho, ¿verdad? Que también era desde el punto de vista patrimonial, restaurar algunos edificios que se encontraban en el sector, reactivar el comercio, ¿verdad? Tomando en cuenta la necesidad de los estudiantes, ¿verdad? Crear mobiliario urbano. Hay algunas cosas que se han hecho, ¿verdad? A lo largo del tiempo, pero digamos, siempre la recuperación del espacio fue enfocada en el rescate de la participación estudiantil, docente y de los artesanos obreros en ese eje, ¿verdad? Y por supuesto, recuperar un poco el personaje de Jeremías Garbanzo. En otros aspectos. Yo he participado en otras actividades culturales que se ha hecho teatro al aire libre, recuperando un poco la memoria de Federico Tinoco Granados, en este caso, ¿verdad? Y resaltando estos personajes, ¿verdad? Pero eso tiene que venir con un compromiso serio, ¿verdad? De la Municipalidad de San José respecto a que conviene, ¿verdad? Si conviene, digamos, el elemento chino o conviene más la memoria nuestra, ¿verdad? Pero también volvemos un poco, ¿verdad? A que conmemorar represión, dictadura y todo el asunto genera un poco de fricción todavía hasta el día de hoy. Es interesante porque he visto cómo muchos historiadores toman una posición de filósofos e incluso hasta proyectan. Pensaba en Yuval Noah Harari, que es un autor que hemos estado leyendo en el club también. La historia es fundamental, conocer la historia para poder conocer un poco nuestro presente y determinar cuál es el futuro que queremos. Es por eso que quiero que hablemos un poquito de la historia y el momento presente, más el actual que tenemos en Costa Rica, esta situación tan caótica que se ha presentado con la pandemia y que dejó salir muchas diferencias que están ahí y que de pronto se duermen un tiempo, pero luego reaparecen. ¿De qué nos sirve este conocimiento de la historia para hacer esta lectura ahora y para tratar de sanar heridas y trabajar juntos por construir el país que queremos? Bueno, esto es una situación bastante delicada porque estamos hablando de dos procesos históricos distintos, ¿verdad? Aunque uno puede encontrar algunas similitudes con respecto ahora que han salido intentivas, bueno, dentro del discurso de golpes de Estado, de desestabilización del orden social, de no reconocimiento de las instituciones, incluso a desconocer la legitimidad del presidente, ¿verdad? El presidente Alvarado. Esto, digamos, uno puede decir que sí, hay algunos ecos con lo que sucedió hace más de 100 años, pero como te digo, ¿verdad? Son dos procesos históricos diferentes. Lo que sí puede haber un poco, digamos, de similitud es en lo siguiente, las dos coyunturas están enmarcadas en dos crisis internacionales bastante fuertes, álgidas. En aquel momento la Primera Guerra Mundial y también una pandemia, ¿verdad? La gripe española, que eso casi no se habla tampoco. Y ahora actualmente, pues nosotros, ¿verdad? La pandemia de la COVID-19. En segundo lugar, también estamos viendo que hay una lucha, yo no sé si de clases, ¿verdad? Pero también a principios del siglo XX estaba bastante fuerte, ¿verdad? El descontento social frente a un sector que se enriquecía frente a los sectores populares que la estaban viendo, como decimos, ¿verdad? La están viendo fea. Entonces podemos ver que actualmente hay en el discurso de ciertos grupos políticos, ¿verdad? Este discurso, ¿verdad? De confrontación frente a quienes deben pagar más impuestos, quienes no deben pagar más impuestos, de dónde tiene que recaer, ¿verdad? El peso de la recuperación económica, que no es un discurso o no es algo exclusivo de Costa Rica, es que pasa en todo lado, está pasando en Francia, está pasando en España, pasa en Alemania, pasa en Gran Bretaña, en Estados Unidos pasa de otra forma, pero en Costa Rica está pasando de esta misma forma. Hay un grupo, un sector bastante importante en las periferias y también quienes se han sentido excluidos por muchísimo tiempo de las políticas sociales del gobierno que están llegando al punto límite. Yo creo que merece ponerse atención a estos grupos, ¿verdad? Teniendo cuidado, ¿verdad?
con quienes realmente se autodominan representantes, ¿verdad? Que es donde debe existir la cautela, porque yo creo que hay un llamado bastante legítimo, ¿verdad? De ciertas desigualdades sociales que están persistiendo actualmente y que quizás el gobierno no está escuchando del todo, porque está viendo únicamente a los opositores de momento, ¿verdad? Hay un clamor popular, hay que merece toda la atención y ¿cómo se llama? Y o sea, hay que escuchar a estos sectores populares, ¿verdad? Que están reclamando por una desigualdad social, ¿verdad? Teniendo cuidado con quienes, ¿verdad? Se dicen ser sus representantes. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con un golpe de Estado? Que ahora se está escuchando también mucho de esto. La gran diferencia, digamos, entre 1917 al 2020 es el factor militar. O sea, Federico Tinoco tenía un ejército. Él era ministro de guerra. Tenía una institución militar. Actualmente Costa Rica ha dependido desde 1949, ¿verdad? Ha dependido de las estructuras democráticas para poder resolver los conflictos. Y aquellos conflictos que sean convocados o se traten de legitimarse por la violencia, ¿verdad? Rápidamente son descalificados, ¿verdad? Entonces, una intentona de golpe de Estado, ¿verdad? Es bastante difícil porque no está presente el aparato militar. El Estado actualmente es, a mi juicio, ¿verdad? Puedo equivocarme, pero yo lo interpreto así. En este momento es el que tiene el monopolio de la violencia. No hay guerrilleros en Costa Rica, ¿verdad? Como en otros sitios, ¿verdad? Que puedan plantarse frente a la fuerza pública y todo el asunto y hacerle una guerra, ¿verdad? El factor que no existe ejército influye de que una intentona golpe de Estado pues no funciona en este sentido, a mi juicio, ¿verdad? Puedo equivocarme, espero que no. Pero, digamos, ¿qué es lo que pasa con la historia? ¿En qué podría ayudarnos? Yo creo que tiene que ayudarnos en identificar muy bien dónde está fallando la estructura económica y social del Estado, ¿verdad? Y darle solución a esto. Porque Alfredo González Flores quiso hacer eso. Y ha sido una deuda pendiente del Estado costarricense no entrarle de lleno a una reforma tributaria integral, que sí quiso hacer Alfredo González Flores, lo pagó muy caro, ¿verdad? Siendo derrocado, y creo que hasta cierto punto, ¿verdad? El hecho de que ciertos sectores no se toquen, ¿verdad? Me parece que tiene que ver con un miedo primario a lo que pasó hace 100 años, ¿verdad? Puede ser que exista algo así. No sé, no he estado en el gobierno, ¿verdad? Pero me atrevería a pensar de que algo existe, ¿verdad? Hay una cierta prudencia a no tocar ciertos sectores, ¿verdad? No porque ya puedan hacer un golpe de Estado, sino porque pueden ejercer presión desde otros sectores o desde otros escenarios o herramientas. Entonces, yo creo que para lograr interpretar lo que está pasando actualmente es ver esto, dónde está la desigualdad social y dónde está la desigualdad económica y entrarle de lleno a ese problema. Bueno, muchas gracias Alejandro por ubicarnos en el contexto histórico de la dictadura pinochetista, pero también darnos ideas de qué nos sirve la historia para conocer nuestro presente de mejor manera. Muchas gracias por atendernos desde el otro lado del mundo. A nuestros seguidores en las redes sociales, muchas gracias por conectarse, por ver este video. Les recuerdo que se suscriban al canal de YouTube y que marquen la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue el aviso. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.